Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por la permisión que Dios nos da de estar un día más en la casa de oración para alabar y glorificar el nombre de Dios. Nos gozamos por lo que Dios hace en esta congregación y pedimos a Dios y al pastor y a los líderes que nunca cambien la forma de trabajar que hay en este lugar. Es una iglesia donde se le da la oportunidad a todo aquel que desea y anhela trabajar en la obra de Dios. Pocas iglesias hoy en día como esta. Aquí usted no tiene la excusa de decir, no, es que yo quiero ejercer, pero ahí no me dan la oportunidad. En esta iglesia se le da la oportunidad a todo aquel que quiere ejercer, trabajar en el ministerio del Señor. Denle un aplauso al Señor, hermano, en esta hora. Quizás muchos andamos un poco cansados, pero esperamos que Dios nos dé la fuerza. Ayer muchos nos fuimos pasadita a las 10 de acá del instituto. Y tuvimos que levantarlos a las 4 de la mañana. Y quizás muchos como mi persona de aquí andábamos la ropita para irlos al trabajo, a trabajar 8 horas, regresar, hacer almuerzo, alistarse y estamos aquí. Pero se nos dijo en la mañana que los muchachos se fatigan y se cansan, que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tomarán nuevas fuerzas, alzarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque Jehová nos hace a nosotros siempre, cada mañana, vivir fortalecidos. Damos gracias a Dios en esta hora por todo lo que se ha hecho. Bendecimos en una forma muy especial a las hermanas que han participado. Lo han hecho perfectamente. Algunos llevamos ya muchos años en esto y a mi persona a veces se me ha olvidado hasta recoger la ofrenda. Se me ha olvidado hacer la oración. Y no le estoy hablando de mucho tiempo. Y eso es normal, que se nos olvide. Porque llevamos ya 27 años, pero cuando pasamos aquí siempre nos da cierto nerviosismo. Y es porque no estamos al frente de cualquier persona. Estamos al frente de un pueblo que ha sido lavado con la sangre de Cristo. De un pueblo que es lector de la palabra, que es conocedor de la palabra. Y por lo tanto, hermano, siempre da nervio. Así que damos gracias a Dios por todo en este momento lo que se ha hecho. Y vamos a pasar a lo que es el mensaje de la palabra en esta tarde. Y le voy a pedir que se ponga sobre sus pies y me acompañe al libro de el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, versículo 1, vamos a estar dando una lectura de varios versículos. Vamos a leer hasta el versículo 12. Hablando del instituto, hermano, felicitamos en una forma muy especial a los hermanos que están a los alumnos del instituto porque ya están, hermanos, recibiendo el último libro, el libro número 10, y ya terminando este libro en 3 viernes más, ya ellos, hermanos, terminan primer año. Créame que ese es un esfuerzo muy grande. Es un esfuerzo y una voluntad muy grande de los hermanos el estar ahí, hermano, todos los viernes. Si a usted aquí 2 horitas, que está incluido alabanza, ofrenda y algunas actividades que se hace, a veces él le hace largo. Ahora 3 horas, 15 minutos sentado recibiendo clase y a veces, hermano, con maestros no tan buenos como yo. Eso todavía hace más aburrida la clase. Pero los hermanos hasta el día de hoy están ahí y han perseverado y le damos gracias a Dios por ello. San Juan capítulo 2. Versículo 1 en adelante lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que a la letra dice: al tercer día se hicieron, dice, unas bodas en Cana de Galilea. Léalo conmigo, hermano. Dice en Cana de Galilea.
y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. El 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Dice, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Señor, te damos gracias en esta hora por la palabra leída. Te damos gracias por las alabanzas, Señor, que te hemos cantado y por todo lo que se ha realizado hasta este momento. Ahora, Señor, te pido que de igual manera seas tú bendiciendo esta palabra, esta enseñanza, Señor amado, que no sea yo, sino tú en mí el que hables en esta tarde lo que tú quieres enseñar a tu pueblo. Te pedimos que esta palabra no caiga a tierra, Señor, sino que caiga a los corazones, Señor amado, y que tú nos enseñes lo que lo quieres enseñar a través de esta palabra en esta tarde. Bendice, Señor, a cada uno de los reunidos, que seas tú fortaleciendo, Señor, y dando sabiduría y conocimiento cada día más a nuestras vidas para crecer y madurar, Señor, en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano, gracias. Estos versículos que hemos leído son unos versículos que son tan conocidos aún por la persona no convertida a Cristo. Aún por aquellas personas que en ocasiones esporáneas quizás han leído o han escuchado esta narración en algún momento. Pero estos versículos son tan conocidos, hermano, y tan comunes para las personas, porque en este párrafo que hemos leído, las personas lo usan como para hacer contiendas o para contrarrestar a aquellos que leemos la palabra de Dios. Y hay 2 párrafos o 2 versículos aquí, los cuales las personas usan para hacer preguntas, siempre, hermano, y para contrarrestar según ellos lo que es la palabra de Dios. Y la primera pregunta que la gente siempre hace, y quizás muchos de nosotros a veces la hemos hecho en alguna ocasión, es: ¿el vino que Jesús hizo emborrachaba? ¿Se ha preguntado usted eso? Y muchos los han preguntado. Pero Jesús hizo vino. Y si Jesús hizo vino, esa es una luz verde para que nosotros podamos tomar cuando nosotros lo deseemos. Pero más yo le digo en esta tarde que eso es irrelevante, eso no es necesario, no es importante. Si el vino tenía 12 grados de alcohol, si tenía 18 grados, si tenía 12 grados, 8 grados de alcohol, eso no es lo importante. Lo importante es el milagro que Jesús hizo en aquella boda. Si alguno de nosotros todavía tiene esa pregunta, le voy a dar un consejo. Cuando llegue al cielo, busque a alguien que con seguridad va a estar allá
llamado Natanael, y de lo siguiente que estoy seguro que si usted le pregunta a Natanael, porque este varón, este israelita, estuvo en esa boda, y si usted le pregunta a Natanael, el vino que Jesús hizo en Cana de Galilea tenía alcohol, él le va a decir la verdad. ¿Sabe por qué? Porque Jesús mismo, cuando lo vio venir, le hizo una gran presentación a este varón. Cuando Jesús lo miró, dijo: he ahí, he aquí, un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¡Qué presentación más hermosa! Si Jesús nos encontrara a nosotros por ahí y dijera lo mismo, está difícil, vea. He aquí un verdadero salvadoreño en quien no hay engaño. Y uno voltear a ver para atrás, a ver a quién se refiere. De la misma manera se quedó Natanael cuando Jesús lo vio venir y dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y el mundo siempre, hermano, las personas siempre hacen esta pregunta. Pero Jesús hizo el vino. Y el vino emborrachaba, el vino tenía alcohol. Pero la gente, hermano, y a veces algunos de nosotros perdemos tanto el tiempo en cosas que no tienen importancia, en qué los edifica a nosotros o en qué nos daña a nosotros, si el vino que el agua que Jesús convirtió en vino tenía grados de alcohol o no tenía. En nada. La otra pregunta que le encontramos al final que la gente hace es cuando dice Jesús, su madre y sus hermanos. Esa pregunta, la respuesta está ahí. Hermanos son hermanos. Por eso hizo un énfasis, una separación, sus hermanos y sus discípulos. En estos dos temas la gente dialoga mucho a través de esta palabra, pero en esta tarde vamos nosotros a tratar de explicar o discernir unos puntos mucho más importantes que eso. Porque cuando escudriñamos a profundo la palabra, encontramos cosas muchas más importantes. Y el tema de este mensaje le podemos titular, hermano, la invitación o el invitado más importante. Bendito sea Dios. Iniciamos porque esta era una introducción nada más al mensaje. La palabra de Dios dice que después pasando tres días de que Jesús llamó a unos discípulos, hermano, a Felipe, a Natanael, después Jesús, por lo que vemos anterior en la escritura, ya había recibido esta invitación, porque dice que Jesús tenía pensado ir a Cana de Galilea. Después que llama a estos discípulos, después de 3 días, llegó Jesús a Cana de Galilea y llegó, dice, a aquella boda donde Jesús había sido invitado, donde estaba ahí ya su madre, y después fue Jesús y llegó con sus discípulos a aquella boda. Cuando nosotros, hermanos, tomamos la decisión o la opción en vuestro corazón y sentimos, hermanos, por el llamado de la misericordia de nuestro Dios que hace a nuestras vidas, y invitamos a Jesús, sea a nuestra vida personal, sea a nuestro hogar, a nuestra familia, o sea que lo invitamos a cualquier reunión que nosotros tengamos de índole espiritual, de negocio o social, de lo que sea, pero tenemos nosotros el cuidado y el recordatorio de invitar a Jesús a cualquier reunión que nosotros tenemos. Créame que no hay un invitado más importante en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras reuniones, que cuando nosotros venimos y primeramente al primero que invitamos es a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque cuando nosotros invitamos a Jesús a cualquier cosa que nosotros hagamos, créame que sea lo que sea, va a tener éxito. Sea lo que sea, hermano, y pueda surgir el problema que quiera surgir, ese problema va a tener una solución. A veces nosotros hacemos tantas cosas
Cuando nosotros hacemos una celebración, una boda, unos 15 años o lo que sea, nosotros hacemos una lista y lo primero es, a ver, ¿a quiénes vamos a invitar? ¿Vamos a invitar a Pedro? Sí, porque Pedro es amable conmigo. ¿Vamos a invitar a Juan? No, como que no ando muy bien con él. Y hacemos una lista a quién vamos a invitar a esa actividad o a esa reunión que nosotros vamos a hacer. Y después nos acordamos de invitar al invitado que tiene que ser prioridad en nuestras vidas. Esta pareja que se estaba casando en esa ocasión tuvieron la mejor idea que un ser humano puede tener. La mejor decisión que un ser humano puede tener. Al primero que ellos invitaron a las bodas fue al maestro. Y cuando nosotros invitamos al maestro a nuestras vidas, déjeme decirle que así sea como sean los problemas de grandes que puedan venir, ese problema va a tener una solución. En aquella boda, cuando Jesús estaba ahí, surgió un problema tan grande. Y la palabra nos dice que se le terminó el vino. Para los judíos, en la tradición judía, lo más importante en una celebración no era la comida, no eran los invitados, no era la decoración, no era, hermanos, la suegra. No, lo más importante para los judíos en una celebración era el vino. ¿Por qué era el vino? Porque aún los proverbios dicen que el vino es el que trae alegría al cuerpo humano, o a los hombres o a las mujeres. El vino era lo más importante en una fiesta judía, en una celebración. Y el problema es que a esta boda se le terminó el vino. Usted puede decir, pero ¿cómo fueron tan descuidados que se les terminó lo más importante? Usted sabe que para la tradición judía no eran las bodas como nosotros hacemos, que usted pone en una invitación: lo invito a mi boda de 3 a 5, 2 horas. Pero para los judíos las bodas, recuerde que eran 7 días. La gente se preparaba con años de anticipación. Probablemente en esta boda de Cana de Galilea, al tercer o cuarto día sucedió esta catástrofe, que el vino se terminó. Dice la historia que no hubiese habido nada peor para esta pareja o para este matrimonio, que no hubiese habido una solución cuando el vino se terminó. Porque igual que nosotros, cuando nos invitan a una boda y la comida no alcanza, hermano, siempre que los invitan a otra boda, nosotros lo recordamos y decimos: en la boda del hermano Pedro, me recuerdo que no comí porque no alcanzó la comida. Así somos nosotros los latinos, y yo creo que todos somos así. En una ocasión me invitaron a una boda y sucedió que la comida no alcanzó. Y solo había nada más carne y tortillas. Entonces picaron la carne y hicieron tacos. ¿Se imagina usted comerse un taco de carne asada sin salsa, sin cebolla y sin cilantro? Eso es lo más insípido que puede haber. Y dado el caso que a veces, de vez en cuando, yo me encuentro con esa pareja, a veces en la tienda, y fíjate que cuando yo lo veo es lo primero que me recuerdo, que yo me comí 3 tacos, la tortilla y la carne asada nada más. Así somos los seres humanos. Yo no me recuerdo y wow, se casaron y todavía están juntos. Qué bendición de Dios, ya tienen 3 hijos. Y a mí no se me olvidan los tacos sin salsa. Lo mismo hubiese pasado en aquella boda si esta pareja no hubiese invitado a Jesús. Pero cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestra vida, déjeme decirle, hermano, que la vida cambia.
Cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestra casa, déjeme decirle que esa casa cambia. Cuando nosotros invitamos a Jesús a la casa de oración, a este templo, a la iglesia, déjeme decirle que toda iglesia que tiene el cuidado de invitar a Jesús en cada evento que desarrolla, déjame decirle que es una iglesia victoriosa. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando nosotros invitamos a Jesús a cualquier negocio, a cualquier trabajo, a cualquier reunión familiar, déjeme decirle que todo lo que nosotros hacemos es prosperado, hermano, y no surgen los problemas. Y si surgen los problemas tienen una solución, porque el que, hermanos, resuelve toda situación, toda, hermanos, problema, se llama Jesús de Nazaret. Allí surgió un problema grande. El vino se terminó. Pero la palabra de Dios nos continúa diciendo que aquellas personas tomaron una excelente opción: invitar a Jesús para que aquel problema fuese solucionado. Por ahí le dijo María a Jesús, le dijo: no tienen vino. Aquí surgen muchas preguntas que muchas de esas no las vamos a tocar, porque esas respuestas las vamos a tener hasta que estemos con Jesús en el cielo. ¿Por qué María se acercó a Jesús y le dijo: no tienen vino? Cabe entender que María, no lo dice la Biblia, pero María, como la madre de Jesús, ya había visto que Jesús había hecho quizás muchos milagros que no están escritos en la palabra de Dios. Porque si en este momento acá nosotros se termina el servicio y salimos allá afuera, y a un hermano o una hermana el carro no le enciende, por lógica, si usted sabe que hay un mecánico entre la congregación, usted va a ir al mecánico, al hermano mecánico, y le va a decir: la hermana tiene un problema, no le enciende el carro. Usted no va a venir a mí, porque usted sabe más de astronauta que yo de mecánico. Pero María fue a Jesús y le dijo: no tienen vino. Probablemente María ya había visto algunos milagros que Jesús había hecho que no están escritos porque no era el tiempo. Jesús le dice a María, ¿qué le dice? Leemos la palabra, le dice, versículo 2. Y fueron también, dice, invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Oiga, hermano, qué importante esta palabra. Si Jesús, siendo Jesús, el Hijo de Dios, se sujetó al tiempo del Padre, se da cuenta que cuando le buscamos a la palabra tiene cosas muy hermosas para nuestra enseñanza. ¿Qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Siendo Jesús el Hijo de Dios, se sujetó al tiempo de Dios. Si nosotros hiciéramos lo que Jesús hizo, lo sujetáramos al tiempo de Dios y no los adelantáramos nosotros, como siempre lo hacemos, a hacer tantas cosas que hacemos, a tomar tantas decisiones que tomamos, y además que a ejecutar tantas cosas que ejecutamos, y no esperamos el tiempo de Dios. Y es por eso que cuando hacemos tantas cosas que no es en el tiempo de Dios, hermanos, vienen situaciones, vienen procesos, hermanos, vienen dificultades y vienen tantos problemas a nuestras vidas. ¿Y sabe por qué a veces los encontramos en un camino tan estrecho, en un túnel que vemos que no tiene la salida? Porque nosotros hacemos muchas cosas fuera del tiempo de Dios. Cuando nosotros hacemos y tomamos decisiones fuera del tiempo de Dios, créame que siempre eso va a traer grandes repercusiones a nuestra vida. ¿Como cuáles? Muchas cosas, hermano. El joven a veces toma esposa y no es el tiempo de Dios.
A veces nosotros vamos y nos cambiamos de trabajo porque aquel trabajo no nos gusta, pero a veces no le pedimos a Dios si es el tiempo. A veces nosotros podemos entrar a ciertos negocios que vamos directamente al fracaso, pero no le pedimos a Dios si es el tiempo de Dios. ¿Por qué no le pedimos que si es el tiempo y no esperamos en el tiempo de Dios? Porque el ser humano queremos las cosas más hoy en día demasiado rápidas. Somos nosotros muy aprontados. Y cuando nosotros no esperamos en el tiempo de Dios, directamente vamos a un fracaso. El maestro Jesús, el Hijo de Dios, le dijo a María, que tienes conmigo, que tengo yo contigo. No ha llegado mi hora. Jesús se sujetó al tiempo del Padre. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Cuando nosotros hacemos las cosas en el tiempo de Dios, créame que nos va a ir bien. Cuando nosotros hacemos las cosas en el tiempo de Dios, jamás nos va a ir mal. Siempre las cosas van a actuar, hermano, y van a ser para nuestro bien si las hacemos en el tiempo de Dios. ¿Cómo podemos hacer las cosas en el tiempo de Dios? Pidiéndole a Dios, hermano, que nos dé prueba, que nos revele si verdaderamente es su tiempo en el cual nosotros tenemos que tomar grandes decisiones en nuestra vida. Y no nos equivoquemos, hermano. Dios habla nuestra vida de una o de otra manera. Dios habla nuestra vida. Dios es misericordioso y se apiada a veces de nuestra ignorancia. Y Dios se manifiesta en una forma muy especial. La otra palabra que nosotros encontramos aquí es versículo 4. Dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Dice, su madre dijo a los que servían, hace todo lo que él dijere. ¿Sabe usted que este es el mejor sermón o el mejor mensaje predicado? ¿Sabe que María en esta ocasión predicó el mejor mensaje que nosotros hemos escuchado en nuestra vida? ¿Por qué? Hace todo lo que él les dijera. Hermano, no hay mejor mensaje, no hay mejor predicación que esta. No hay mejor consejo que esta. Hace todo lo que Jesús. Es que si nosotros hiciéramos todo lo que Jesús nos dice, seríamos diferentes. Si nosotros hiciéramos todo lo que Jesús nos dice que hagamos, oiga, hermano, la iglesia Torre Fuerte fuera muy diferente. El evangelio fuera muy diferente. Esta ciudad sería diferente. El mundo sería diferente. Si nosotros pusiéramos por obra esta palabra que María dijo, hace todo lo que él les dijera. Pero a veces nosotros, hermanos, le llevamos tanto la contraria a Dios. Le llevamos tanto la contraria a Jesús. Alguien dijo por ahí, no, le lleva tanto la contraria a todo que si el río lo arrastrara río arriba. Y es que a veces así somos nosotros. Pero María les dijo, hace todo lo que él les dijera. Y créame que aquellos a quien María les dio la orden, obedecieron la palabra de María. Hicieron todo como Jesús les dijo. Le dijeron a Jesús, Jesús les dijo, dice la palabra de Dios, continúa diciendo la palabra de Dios, que ahí dice, ¿habían cuántas tinajas? ¿Cuántas habían? 6 tinajas. Con agua, dice, para el rito de la purificación de los judíos. ¿Sabe usted que en las bodas o en las fiestas que los judíos hacían, siempre se tenían que mantener estos recipientes en la entrada a aquellos aposentos con agua? Número uno, todo aquel que llegaba a una boda o a un lugar de estos tenía, hermano, que quitarse las sandalias y lavarse los pies para entrar al aposento. Ese era un rito judío. Lo siguiente era que ellos por la purificación acostumbraban que, hermanos, si les daban una bebida, ellos la tomaban
hermano, la bebida en su mano, se la tomaban y cuando se la terminaban, se iban y se lavaban las manos. Después le servían la comida, hermano, comía y después iban y se lavaban las manos. Después si tocaban alguna otra cosa, iba y se lavaban las manos. Usted recuerda que por eso acusaban a Jesús y a los discípulos. Los judíos por cultura tenían esto, que a cada momento se estaban lavando las manos por la purificación. Y en aquel lugar dice que habían 6 tinajas y probablemente cada tinaja agarraba, hermano, entre 2 y 3 cántaros cada una. Estaba investigando que cada cántaro, hermano, equivalía a 40 litros. Vamos a decir que no eran 2 ni eran 3, sino que eran 2 y medio. Entonces cada tinaja de aquella probablemente tenía, hermano, agarraba 100 litros de agua. Y habían 6 tinajas, entonces probablemente eran 600 litros de agua. Cuando Jesús le dice a aquellos sirvientes que vayan y llenasen aquellas tinajas de agua, la Biblia nos dice aquí que las llenaron ¿hasta dónde? Hasta arriba. Probablemente aquella agua que Jesús convirtió en vino, probablemente pudieron ser 600 litros ¿de qué? De vino. Un borracho dijera, no, esto sí es una bendición. Porque recuerde que las bodas no duraban 2 horas. Recuerde que las bodas duraban 7 días. Cuando aquellos llenaron, hermano, aquellas tinajas de agua, y después Jesús les da la orden y les dice, tomad de él, llevarlo al maestresala. Aquellos tomaron el agua convertida en vino y la llevaron al maestresala, y aquel hermano probó aquel vino. Aquel hombre se quedó perplejo, se quedó sorprendido y llamó al que se estaba casando y le dice, tengo una pregunta para ti. ¿Tú has hecho algo diferente a lo que hacen todos los que se casan? Porque era maestresala, el trabajo de él era eso. Él había estado en muchas bodas, él había probado infinidad de vinos. En todas las bodas, le dijo, se da primero el vino, el mejor vino. Y cuando aquellos ya están bastante ebrios y ya no pueden reconocer el sabor, no pueden distinguir en lo que es bueno y es malo, entonces se le da el vino inferior. Pero tú has hecho lo contrario, tú has dejado el mejor vino para último. ¿Sabe por qué? Porque el primer vino lo habían hecho los hombres. Y este vino que Jesús convirtió el agua en vino, lo había hecho Jesús milagrosamente. Y usted como hombre, nosotros como seres humanos podemos hacer grandes cosas y poder ser, hermanos, perfeccionarlos en ciertas áreas y poder hacer ciertas cosas con excelencia, pero jamás vamos a hacer lo que Jesús hace, porque lo que Jesús hace cuando lo invitamos a nuestra vida, lo que Jesús hace en nuestra vida, siempre, hermano, va a ser mucho mejor que lo que puede hacer cualquier persona, que lo que puede hacer cualquier humano, porque siempre lo que Jesús hace, lo que Jesús transforma, tiende a ser mucho mejor que lo primero que nosotros teníamos. Cuando el doctor le da una medicina o le hace una cirugía, el doctor le deja cierto tiempo de dieta. No tienes que levantarte de tu cama 2, 3 meses. Tienes que estarte poniendo esta medicina, esta pomada. Pero cuando Jesús opera, cuando usted tiene una enfermedad y Jesús lo opera a través de un milagro, Jesús lo hace perfectamente. Con Jesús no hay que irse a hacer un chequeo segunda, ni tercera, ni cuarta vez. Porque Jesús todo lo que hace, lo hace perfecto. Y este vino, aquel hombre cuando lo probó dijo, oye, pero esto está extremadamente sabroso. ¿Por qué? Porque Jesús había hecho el milagro. Denle un aplauso al Señor en esta tarde.
Otra enseñanza que encontramos aquí es que para que Jesús, cuando usted invita a Jesús a su vida, a su familia, para que Jesús obre un milagro en la vida de uno, Jesús siempre lo pone a uno a hacer su parte. Jesús tenía el poder para poder decirle a aquellos sirvientes: vayan y saquen el vino, porque aquellas 6 tinajas que están allá a la puerta ya están llenas de vino. Para Jesús eso era fácil. Pero Jesús les dijo a ellos: vayan, llenen de agua aquellas tinajas. Aquellos hombres obedecieron la palabra, fueron y llenaron aquellas tinajas de agua hasta arriba. Cuando ellos las llenaron, Jesús obró aquel milagro. A veces nosotros queremos que Jesús haga grandes cosas en nuestras vidas, pero nosotros no queremos poner nuestra parte. Nosotros no queremos pagar el precio. Nosotros queremos que las cosas se los den facilitamente. Pero se ha fijado que Jesús, para hacer un milagro, siempre mandó a aquellas personas a que pusiesen de su parte. Porque a los discípulos les dijo: tirad la red a la derecha. Los peces podían brincar, hermano, y caer todos en la lancha. Los peces podían salir del agua y llenar la lancha, llenar el barco. Pero Jesús les dijo: tirad la red a la derecha. Cuando ellos la tiraron, surgió el milagro. Para Jesús alimentar a aquellos 5,000 personas, Jesús necesitó unos panes y unos peces. Que alguien pusiese algo, que alguien hiciese algo. Cuando Jesús le dijo a Pedro que iban a pagar los impuestos, Jesús le dijo: ve a pescar. Pedro tuvo que ir a pescar. Quizás nada más tiró el anzuelo y el pez cayó, abrió la boca y allí estaba la moneda para pagar los impuestos. Eso nos da una enseñanza a Dios, que siempre nosotros tenemos que hacer algo. Aplicación. A veces nosotros vivimos pidiéndole a Dios: Señor, tú sabes que yo deseo ser un maestro. Me encanta ser un maestro. Yo quiero ser un maestro. Señor, yo quiero ser un predicador. Por favor, dame el ministerio, el don de predicar. Pero ¿qué está haciendo usted? ¿Usted se está inscribiendo? ¿Usted está inscrito en un instituto? ¿Usted está estudiando la palabra mínimo 2 o 3 horas diario? ¿Usted está estudiando está investigando, está haciendo investigaciones en algunos libros? ¿Qué está haciendo usted para que Dios a usted lo use como un predicador o como un evangelista o como un maestro? Queremos que Dios venga y maestro de teología, escatología, pero así no es. Tenemos que poner nuestra parte. Si hay algo que a Dios le gusta, es ver un corazón dispuesto. Es ver su esfuerzo, porque a lo que a Dios le gusta es hacer en usted lo que usted no puede hacer por usted mismo. Pero tenemos que poner nuestra parte. Señor, úsame de una manera muy especial. Mira, hermano, a veces le decimos al Señor: Señor, revélame cosas ocultas. Revélame lo oculto. Manifiéstame lo oculto. Pero si tenemos toda esta palabra que ya fue revelada y no la leemos, ¿para qué le pedimos a Dios que nos revele cosas grandes y ocultas que no conocemos? No ponemos a veces nosotros de nuestra parte. Y aquí Jesús le dice: vayan, llenen las tinajas de agua. Ellos no fueron conformes, hermano. No fueron conformes. Uno de nosotros hubiese dicho, un pesimista hubiese dicho: es demasiada agua. Llenemos nada más 2. Llenemos 3, 4. Aquellos llenaron las 6 tinajas y hasta arriba. Y es que a Dios no le gusta la gente conforme. A Dios le gusta que nosotros demos el todo.
A Dios le gusta que los esforcemos al máximo. A Dios le gusta que nosotros pongamos de nuestra parte. Y cuando nosotros ponemos todo lo que está a nuestro alcance, entonces dice Dios, este está listo y está preparado. La pregunta aquí es, ¿usted le está orando a Dios que lo use? ¿Que le dé ministerio, que le dé dones? Usted tiene que poner de su parte primeramente. Si usted no pone de su parte, Dios no va a hacer nada, porque si hay algo que a Dios no le gusta, son los perezosos. A Dios no le gustan los perezosos. A Dios le gusta la gente que es diligente. La gente que pone empeño, la gente que se esfuerza. Y a esa es la que Dios verdaderamente usa. Dele un aplauso al Señor, hermano, en esta hora. Fue resuelto aquel problema, aquel gran problema que iba a haber en aquella boda, hermano, porque si el vino se terminó, aquella boda iba a ser mencionada no de buena manera, sino que de mal manera siempre cuando se reunieran. Además, dice la historia, que si en algunas ocasiones, dice la historia judía, que en algunas ocasiones ya había acontecido esto en otras bodas, dice que cuando el vino se terminaba el cuarto, el quinto día, y a veces alcanzaba hasta el sexto día, y el vino se terminaba, dice que aquella pareja se quedaba nada más solo con su familia. Porque todos los invitados, al ver que ya no había vino, comenzaba a irse uno a uno. Y la catástrofe en esta boda iba a ser grande. Pero tuvieron el acuerdo y la buena opción o decisión de invitar al maestro. Que no hay problema que él no pueda solucionar. Si nosotros tenemos un problema en este momento, nosotros tenemos que invitar al maestro y decirle, perdona porque no te invité antes. Pero ahora que tomé esta mala decisión, necesito que vengas y me ayudes en esta situación. A veces nosotros tenemos muchos problemas porque no lo invitamos a Él, hermano, a nuestra vida. Porque no lo invitamos a Él a nuestras decisiones que nosotros tomamos. Y a veces, lamentablemente, hay que pagar la consecuencia. Pero si nosotros invitamos al maestro en cada decisión que nosotros tomamos, créame, hermano, que nos va a ir bien. A veces vamos al dealer porque necesitamos un carro o porque el que tenemos ya no nos gusta. Viera, hermano, qué importante es cuando tomamos una decisión, más de una deuda de unos 20 o 30 mil dólares, consultar al maestro. Porque cuando no consultamos al maestro, si esa decisión que vamos a ejecutar, esa acción que vamos a ejecutar, si no invitamos al maestro, que si es su voluntad, nos puede ir muy feo. Y es por eso que a medio camino, como decía el pastor aquel día, cuando nosotros agarramos una deuda de esa, a medio camino ya no hayamos qué hacer. Y vienen muchos pensamientos, ¿lo entrego? ¿Lo dejo de pagar que me lo vengan a recoger? Pero cuando nosotros invitamos al maestro y le decimos que si es su voluntad, vea que eso se hace tan fácil, hermano. Usted paga un carro y ni cuenta se da que estaba pagando un carro. Usted paga algo que usted sacó a crédito y ni se da cuenta cuando usted ya terminó de pagarlo. Pero es cuando nosotros invitamos al maestro y le decimos que si está él en el negocio, en el asunto. Si nosotros tomáramos esas decisiones, viviríamos una vida muy diferente. En una ocasión yo saqué un Chevrolet, un Cavalier, y sinceramente le voy a decir, no le pregunté al maestro si era su voluntad. El peor carro que yo he tenido en mi vida. Bueno, no tengo muchos años de tener carro porque pues ni a bicicleta llegaba, pero todas las semanas ese carro pasaba en el taller. Tanto así que el mecánico a quien se lo llevaba ya después no me quería recibir. Me dijo, no, yo te recomiendo mejor que llames al yonki que lleve eso, porque me dijo, tengo 20 años de ser mecánico y nunca había visto un carro tan malo como ese que tú tienes. Da penita, hermano, que un mecánico le diga eso. 300, 400, 500 semanal, hermano.
Los frenos le duraban 2 semanas. Si no se le dañaba una cosa, se le dañaba otra, pero el carro siempre vivía en el mecánico cuando no consultamos al maestro. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé si estás viviendo una situación parecida a esa, pero a veces, hermano, cuando nosotros tomamos decisiones y no invitamos al maestro y aprendemos y nos da una enseñanza, tenemos que aprender de ello. No seamos de los que vivimos una y otra vez en lo mismo. Tenemos que aprender, porque eso es lo que Dios quiere. Cuando los pasa por un proceso es para nuestro bien, para que nosotros aprendamos y podamos crecer. Dele un aplauso al Señor en esta hora. El problema fue solucionado porque invitaron al maestro a aquel evento que ellos tenían. Ahí surgieron muchas cosas. La primera fue la decisión de invitar al maestro para que aquel problema fuese solucionado. La siguiente enseñanza que nos da esta palabra, hermano, es que tenemos que hacerlo en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo, en el tiempo de Dios, porque para todo, dice la palabra de Dios, hay tiempo. A veces nosotros cometemos errores porque somos personas que emocionales. Los emocionamos y por la emoción nos apresuramos y hacemos cosas arrebatadas y después viene la consecuencia. Lo segundo aquí que nosotros aprendemos, hermanos, es que aquellos hombres pusieron de su parte para que aquel milagro surgiese en aquel lugar. Tenemos nosotros que poner de nuestra parte si queremos que Dios nos bendiga y nos llene, hermano, de dones, de ministerios para trabajar en la obra. Nosotros primeramente tenemos que hacer algo. La siguiente enseñanza de esta escritura, hermano, es que hagamos todo, dijo María, como Él nos dice. Cuando nosotros hacemos todo lo que Él nos dice, las cosas son diferentes. Y la siguiente enseñanza, y vamos terminando con esto, leemos el versículo 6 y dice: y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2, dice, o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya, dice, han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Cuando nosotros, hermanos, invitamos a Jesús a nuestra vida, cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestra familia o a nuestra congregación, déjeme decirle, hermanos, que cuando nosotros hacemos una actividad y la prioridad es invitar al maestro a esa actividad que nosotros hacemos, déjeme decirle que la gloria de Dios se va a manifestar. Déjeme decirle que la gloria de Dios se va a sentir. Si lo invitamos a nuestra vida, en nuestra vida se va a dejar sentir la gloria de Dios. Se va a dejar sentir la presencia de Dios. Aunque vengan problemas, aquellos problemas van a tener solución, porque nosotros lo primero que hemos hecho es invitar a Jesús de Nazaret a nuestra vida. Cuando hacemos algo, una actividad, y invitamos al maestro, se va a manifestar la gloria de Dios, porque Él va a estar presente en esa actividad que nosotros estamos haciendo. Yo creo que es momento ya de que tenemos que dejar de hacer cosas por la emoción, por los arrebatos que nosotros tenemos como seres humanos. Tenemos que comenzar a invitar a Jesús en cada cosa que nosotros hagamos. Porque cuando nosotros invitamos al maestro, las cosas son muy diferentes.
Jesús manifestó su gloria y el resultado fue que sus discípulos, ¿qué? Creyeron en Él. Usted sabe que es una forma que Jesús tiene, hermano, de hacer que nuestra fe crezca en nuestro corazón, cuando Él manifiesta su gloria en nuestras vidas. Porque usted puede ver y puede testificar y puede creer hasta cierto grado cuando usted ha visto la gloria de Dios en otra familia, cuando usted ha visto manifestarse la gloria de Dios en otra persona a través de milagros, cuando usted ha visto manifestarse la gloria de Dios en otra congregación. Pero es muy diferente cuando usted ha visto que la gloria de Dios se manifiesta en su vida personal. Porque una cosa es contar, testificar y hablar de lo que usted ha visto, pero es muy diferente cuando usted habla, testifica y cuenta por ahí lo que usted ha vivido personalmente. El hermano Daniel hablaba las otras veces de un accidente que él tuvo. Él lo puede contar porque él lo vivió. Pero si usted ha visto un accidente por ahí, usted lo cuenta de una manera diferente. Porque cuando nosotros vivimos las cosas personalmente, déjeme decirle que eso sí cambia. Eso sí transforma. Cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestra vida y se deja sentir su gloria, entonces nuestra fe crece y nosotros somos personas diferentes. Eso fue lo que pasó cuando Jesús manifestó su gloria a través de este milagro, y entonces los discípulos creyeron en Él. ¿Creemos en Jesús? Creemos en Jesús. ¿Por qué creemos en Jesús? Porque lo hemos invitado a nuestra vida. ¿Por qué creemos en Jesús? Porque no hemos visto milagro en otros, sino que hemos visto milagro en nuestra vida. Creemos en Jesús porque hemos visto la gloria en otros, no, porque hemos visto y sentido la gloria de Jesús en nuestra vida. Creemos en Jesús porque hemos visto que Él ha hecho milagros, no en otras personas, sino en nuestras vidas. Porque déjeme decirle que los días que estamos viviendo, levantarse en la mañana y respirar ya es un milagro grande. Los días que estamos viviendo que sus niños van a la escuela y regresan y se bajan del bus y salen corriendo, y si usted los está esperando le dan un abrazo. Hoy en día ese es un gran milagro en nuestras vidas. Estamos viviendo tiempos tan difíciles, y cada momento que los reunimos acá y los vemos y todos estamos, y no estamos nada más, sino que estamos sanos, y no solo sanos nada más, sino que estamos guapos y hermosos. Eso es un milagro. Es por lo cual tenemos que estar agradecidos con el Señor. Y siempre, hermano, invitar al Señor en cada cosa que nosotros hagamos. Si nos hemos descuidado y no hemos estado invitando al Señor en muchas cosas que hemos estado haciendo, déjeme decirle que necesitamos cambiar. Necesitamos reconocer que la solución del problema se llama Jesús. Necesitamos reconocer que como humanos que somos, los equivocamos. Necesitamos reconocer que nosotros como humanos que somos, hermanos, los caemos, los debilitamos. Como humanos que somos nosotros, hermanos, siempre nos equivocamos. Dice la palabra de Dios que los pies del hombre siempre son dirigidos al mal camino. Pero cuando invitamos a Jesús a nuestra vida, las cosas son diferentes. Cuando invitamos a Jesús a nuestra vida, déjeme decirle que van a venir enfermedades, van a venir problemas, van a venir situaciones adversas. Pero cuando invitamos a Jesús a nuestra vida, no hay proceso que los pueda detener, no hay problema que los pueda vencer. Porque siempre, hermano, Jesús va a estar ahí para cuando en el momento indicado, en el tiempo de Dios, Dios va a obrar el milagro como lo hizo en estas bodas. Cuando para nosotros ya no hay solución, la solución va a estar ahí, porque antes de todo hemos invitado a Jesús a nuestra vida. Hemos invitado a Jesús en cada actividad que nosotros hagamos. Cuando nosotros, hermanos, invitamos a Jesús, las cosas son diferentes. Si hasta este día hemos estado haciendo tantas cosas y no hemos tomado en cuenta de extenderle una invitación a Jesús,
es tiempo que lo comencemos a hacer. Porque cuando invitamos a Jesús, todo lo que nosotros hagamos va a ser para nuestro bien. Bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Esta ha sido la palabra, hermanos, de esta tarde. Espero que haya sido de un aprendizaje para nuestras vidas. La enseñanza más grande que nos da de todos estos puntos que hemos visto es: no nos olvidemos de invitar a Jesús en cada cosa que nosotros hagamos. Dios le bendiga en esta tarde.